Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. Dios le bendiga a todos nuestros amigos y hermanos y bienvenidos una vez más a esta nueva edición del programa de Conectados con la Verdad. Así es que hoy día vamos a tocar un tema un tanto interesante y un poco controversial entre muchos cristianos que se da acerca del alcohol. Si es que un cristiano dejando la vida de no creyente, ahora volviendo a una vida creyente en la fe en Dios, puede llegar a tomar o hasta qué punto pudiera llegar a tomar ciertas bebidas alcohólicas. Y es que la postura es muy variada según los lugares a donde ellos asisten, según las comunidades de fe. Algunos sí permiten, incluso el vino es parte de su liturgia o es parte de la Santa Cena. De la Santa Cena, pero hay otras comunidades de fe donde se prohíbe radicalmente todo consumo de alcohol, así sea mínimo. La pregunta en todo caso, para iniciar el tema, sería ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Si separamos el Primer Testamento con el Nuevo Testamento, en el Primer Testamento podemos encontrar que no existe ningún tipo de prohibición ante el consumo de alcohol. Es más, el consumo del vino, y bueno, de los tipos de vino que se consumía en ese entonces, era algo completamente normal e incluso parte de sus festividades, tanto religiosas o como nación en sí. E incluso yendo más allá de lo que dice el texto bíblico, si hablamos del Talmud, si hablamos de otra literatura judía propiamente, con sus normas, con sus leyes, dentro de los más de 600 mandamientos que ellos tienen, en ninguno de ellos especifica que sea prohibido con el consumo de vino. Y sería completamente incoherente que se prohíba cuando es parte de sus festividades y del día a día, de la vida cotidiana de todos ellos. En sus fiestas, ¿no? Como la fiesta del Purín, la Pascua. En la Pascua también se tomaba vino como tal. No se tomaba lo que hoy muchas veces se considera como lo que llamamos Santa Cena y que ya tocamos en un podcast anteriormente. Entonces se tomaba grandes cantidades el vino. Y queremos aclarar que vino, porque también hay otras personas, y supongo que tú también has escuchado, John, en alguna comunidad o grupo de fe, que dicen que no, que en realidad nunca se tomó vino, que lo que se tomaba era jugo de uva. Eso era mentira porque hay que encontrarnos dentro de un marco, de un contexto cultural, social y más que todo, geográfico. Nosotros estamos en Perú, estamos debajo del límite del Ecuador, hace calor sí, pero también tenemos la cordillera de los Andes, lo cual limita nuestro clima. En todo caso es un calor moderado, ¿no? Es un calor moderado y por zonas. Medio Oriente. Pero Medio Oriente, o sea, estamos hablando de Israel, donde la mayoría es desierto, donde el sol está muy fuerte y como el vino un jugo no de aguanta. uva podría aguantar tanto tiempo, llámese semanas o meses, sin tener el alcohol como tal, o sin que se fermente. A las 6 horas dice que ya el vino empieza a fermentarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El jugo de uva se me hace increíble, sobre todo como si en esa época tuvieran refrigeradora o algo. En esa época, o sea, no es como ahora. Muchas veces pensamos y decimos, no, lo que pasa es que era jugo de uva y se preparaba ahí mismo. No, mentira, porque los viñedos estaban lejos de la ciudad muchas veces, o de las aldeas. Entonces, tenían que traer la uva las mujeres o los hombres desde el campo a la cocina. Entonces iba a demorar un tiempo, y en ese tiempo de sacar la uva ya iban saliendo uvas chancadas. Imagínate, ¿no? Entonces, en el camino ya se estaba haciendo medio vino ya se estaba haciendo vino. O uno de nosotros acaso no ha tomado o no ha comido una uva media agria. O cualquier fruta fermentada. Las frutas cuando en son las zonas consumidas y adquiridas, viven, que hay mucho calor, Exacto. más todavía, ¿no? Entonces, decir que jugo de uva, desde ahí ya cerremos por completo la idea, desterremos por completo, porque es hablar como un ignorante el afirmar ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, el tema es que, por ejemplo, hablemos de festividades como el Purín. El Purín fue una fiesta que muchas veces la leemos en el libro de Esther y elogiamos el libro de Esther porque decimos, sí, es una mujer que tomó la valentía, por Dios, genial. Pero démosle el giro a la historia y démonos cuenta de que también hay una fiesta detrás de todo ello, el Purín. Porque por eso fue el motivo que se agregó el libro al canon judío, si no, no se hubiera agregado. De por sí ni siquiera menciona a Dios en ninguna parte. Sino que, bueno, ¿no? de una manera oculta, que Dios está detrás de todo el asunto, pero bueno, Dios está, en fin y al cabo, detrás de todo asunto, evento y en la historia, y no se han agregado por ello muchos libros. Entonces, uno de los motivos por que Esther se añadido fue por fiesta de Purín. En la fiesta de Purín, después del día de ayuno, se emborracha. Ajá, o sea, es parte de, o sea, hacemos? Se es emborracha, una realidad, no es que queramos inventarlo o que lo estamos acomodando para justificar que tomemos o no tomemos licor, no. Es historia y es cultura, cualquiera que tiene un amigo rabino
uno puede ir a preguntar. O cualquier que tenga acceso a internet, por último, puede averiguar sobre la fiesta de Purim. Entonces, decir que ellos no, que solamente tomaban jugo de uva, o que no, que tomaban moderadamente vino, no. O sea, parte incluso de sus festividades era emborracharse. Ojo, no era solamente tomar, era emborracharse. Y la única vez que vemos una prohibición más específica es ya en el Nuevo Testamento. Y con el apóstol Pablo, no con todos los apóstoles. Pedro escribió, Juan escribió, Santiago escribió. ¿Por qué no escribieron si la problemática en ese tiempo Jesús era la borrachera? Nunca habló nada. Hasta Jesús, en los evangelios no hay algo en contra acerca del vino. Él convirtió el agua en vino. Ajá. Y se dice que convirtió en el mejor vino. Y muchas lo menciona también en la Biblia, que, o sea, las personas normalmente dan el mejor vino al inicio, cuando ya están bien borrachos, dan el peor vino, en cambio tú has guardado el mejor vino para el final. Eso es lo que dice porque ¿no? Exacto, porque lo coherente es dar primero lo mejor, ya cuando estén bien embriagados, ya bien borrachos, como no se dan, ya les das cualquier cosa, ¿no? Pero Jesús da lo contrario. Pero entonces, aparte de la enseñanza que da detrás de todo ello, es ¿qué nos quiere decir? Que sí fue. Que si tomaban vino y que sí parte de las festividades de boda era también emborracharse. O sea, ¿sabes lo que está pasando? Creo en todo caso, John, que hay un puritanismo, un ascetismo extremo. Sí, completamente extremo e innecesario. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que todos los cristianos van a emborracharse y eso tiene que ser parte de sus festividades o de su día a día. No, para nada. Pero también, ¿por qué tergiversar la Biblia? ¿Por qué torcer la Biblia de esa forma o manipularla para simplemente defender mis ideales? No me parece justo, no me parece honesto, no me parece necesario tampoco. Yo creo que hay que hablar conforme lo que dice y no muchas veces influenciados por nuestros testimonios quizás de nuestra vida pasada o porque quizás el contexto en que vivamos de nuestra denominación que también influye. También influye. Muchas veces decimos, no, es que mi iglesia dice, sí, genial, tu iglesia dice, pero la Biblia que dice, no, es que ellos dicen que la Biblia dice. Bueno, lamentablemente, ¿sí o no, Keila? Se ha hecho un estribillo el decir la Biblia dice. O la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, pero bueno, o sea, si nos ponemos a pensar, todas las religiones, por lo menos dentro de la cristiandad, las denominaciones dicen eso, Dios dice, la Biblia dice, mira, y te citan hasta, es posible, el mismo versículo. Sí, o si no te dicen, no, lo que pasa es que si tomas un poco de levadura leuda toda la masa. Por Dios, o sea, ya estamos torciendo la Biblia, porque cuando se dice eso no se refiere al vino. No, definitivamente no, pero eso lo utilizan muchas veces las personas para cualquier cosa. En su ignorancia, para cualquier cosa. E incluso cuando vemos en la Biblia que es el mismo que Jesús tomó vino y no hubo ningún problema, hasta el día de hoy sigue habiendo cristianos y comunidades que satanizan por completo aún el consumo más mínimo de alcohol. Cuando habla en Hebreos que Jesús era sin pecado, la carta de Hebreos fue muy posterior a los evangelios. Y que entendamos, por favor, que no estamos diciendo que Jesús ha pecado. Simplemente estamos diciendo que Jesús sí tomaba vino. Y es más, Jesús les dijo a los apóstoles, no tomaré este vino de nuevo con ustedes hasta que esté en el reino de mi Padre. O sea, en el reino nuevo vamos a seguir tomando vino. Bueno, eso sí, no los que toman vino, ¿no? Pero hablando un poquito o extendiéndonos un poquito ese tema, tratando de entender, hay que contextualizarnos un poco. Si bien es cierto en esta parte del mundo, nosotros somos de Perú, en la parte de Latinoamérica quizás el consumo de licor a veces está relacionado con el descontrol, con la violencia, con quizás la falta de saber qué cosa hacer en esos momentos y terminas afectando a muchas personas a tu alrededor. Si nos vamos un poquito más allá, si nos vamos a la zona europea, por ejemplo, el consumo de alcohol no es visto de esa manera. Entonces no podemos juzgar el consumo de forma general o mundial cuando para nuestro contexto significa algo y quizás para otro contexto no. En Europa las personas consumen licor de una forma tan cotidiana, John, o sea, en el desayuno o en mediodía, si quizás tienen un poco de sed, mientras el peruano quizás prefiere una gaseosa, una Inca Cola o chicha de jora también. Chicha de jora, acá hay chicha de jora, ¿cierto? ¿No? Pero en el caso de ellos, tomar una cerveza al mediodía o en la mañana es de lo más normal. Limonada, ¿no? Ajá. Y no lo ven nada malo porque tampoco ven como significado el consumo de alcohol al descontrol. Lo que pasa, yo creo que nuestra sociedad se ha estigmatizado tanto todo eso porque se ve gente ebria en las calles. No creo que allá se vea de la misma cantidad que aquí. No digo que no haya ebrios alcohólicos así empedernidos, pero aquí en las calles sí. Uno pasea por Lima, por lo menos aquí en la capital del Perú, y puedes ver gente ebria en las calles con una vida muy destruida por el alcohol. La pregunta es el alcohol el daño de sus vidas o es que ellos han hecho del alcohol el daño de sus vidas? Y así como podría ser el alcohol, puede ser cualquier otro tipo de actividad. Cualquier otra actividad que te pueda consumir tu vida, no solo tu vida, tu familia, la sociedad, tu trabajo, tu tiempo. Tus mismos sueños
los puede truncar. Ajá, o sea, empieza a hacer algo tan fuerte, tan adictivo, que pasa por encima de todo lo demás. Y entonces, sea alcohol o sea lo que sea, e incluso así no seas cristiano, ese tipo de situaciones no te va a llevar a nada bueno. No hace falta ser un erudito en la Biblia para darte cuenta que si te dejas llevar por el consumo excesivo de alcohol, tú vas a terminar mal, o sea, bajo cualquier contexto. Exacto, así que ¿en qué contextos uno pudiera tomar más o menos? O sea, yo creo que además de la conciencia hay que ver el contexto social. Si en una nación ya están prohibiendo el alcohol por ciertos motivos, también nos pide la Biblia ser obedientes a las autoridades en un sentido. Claro, la idea no es soy cristiano y por más que estoy en un país que no es mi país quizás, y que aquí sí es prohibido tomar, entonces ya yo me voy por encima de lo que dice la ley porque yo soy cristiano y me importa un rábano, o sea, tampoco es la idea, ¿no? Ante todo es el respeto y ante todo entender. La hermenéutica es muy importante, John, y la hermenéutica nos enseña a que sea cual sea el texto, sea cual sea la aplicación de un texto, podemos adaptarla a nuestra realidad de una forma efectiva. Porque de nada me sirve ser literalista y agarrar un pedazo de la Biblia y decir, es que estoy haciendo exactamente lo que dice la Biblia. No, al fin y al cabo, ni me da vida ni doy vida haciendo eso. Sin embargo, si lo adapto a mi contexto, si lo adapto a mi realidad, busco dar vida a los demás, esa es la verdadera aplicación de la Biblia que marca la diferencia en una persona. Lo malo es que se ha hecho el asunto del cristianismo, un hecho de que si te quitas más cosas para parecerte más al cielo, más santo. Te haces más santo, o sea... Endureces más las normas, endureces más las leyes. Más, exacto, y así eres más puro ante Dios. Completamente absurdo. ¿Y dónde dice cómo es? O sea, ¿dónde están todas esas normas? La gente, no solamente de la parte cristiana, sino de toda religión, cree que por más normas que se apliquen, su Dios, en caso de otras religiones, en nuestro caso el Cristo mismo, nos va a hacer aceptos. No tiene sentido. Si ya somos aceptos por Cristo, ¿por qué hacer más normas? O sea, ¿por qué nos imponemos normas como no ir al cine, como quizás no tomar alcohol, no bailar, no escuchar música, no usar pantalón en el caso de las mujeres, no maquillarse en el caso de las mujeres, o en el caso de muchos hombres que quizás no pueden practicar ciertos deportes porque su denominación no lo permite, no ir al gimnasio, o no ir al gimnasio porque su denominación no lo permite? Pero la Biblia no habla nada de eso. Muchas veces tomamos la excusa y decimos, no, lo que pasa, el testimonio. El cristiano va a dar un buen testimonio en cuanto ame más a su prójimo. La gente de afuera, cuando sirva más al prójimo, la gente de afuera se va a dar cuenta, ¿sí? Va a decir, oye, ese era extremista, ahora no lo es, nada más. La gente no va a decir, oye, ahora ama más y ahora ama menos, no. Si ve que antes ibas al gimnasio y ahora no vas, simplemente va a decir, oye, ha habido un cambio en ti, eras extremista y ahora ya no, nada más. No va a decir, oye, eres buen cristiano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y a veces se confunde eso, ¿no? La apariencia externa de cierta piedad o de ponerse limitaciones en algunas cosas cotidianas. Y creemos que por ser así o por limitarnos a algunas cosas, entonces somos más cristianos. ¿A qué punto vamos a llegar? Y ¿sabes qué? Incluso creo que actuar de esa forma sería mucho más fácil el llamarse cristianos. Cristiano es luchar cada día contra nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, negar muchas veces nuestros impulsos, que sabemos que si hacemos caso a esos impulsos dañamos a las personas que están a nuestro alrededor. Pero a ver, detén eso, a ver, detén la envidia, a ver, detén la cólera, detén la venganza. Ese tipo de cosas te hacen cristiano, pero y cuando lo haces ama a la persona que se te hace difícil o que te hace daño día a día. O sea, es difícil. Perdona. La palabra perdonar de por sí, o sea... Si la gente ha sufrido cosas fuertes, sabe a lo que nos referimos. Que perdonar es difícil. La gente que simplemente tenía una cachetada en la calle, no. Pero alguien que te ha hecho un daño profundo, que te ha dañado hasta el alma, y decirte, bueno, eres cristiano, ahora tienes que perdonar... La tarea es enorme y difícil, y eso es ser cristiano. Pero vamos a ver si eso supera, o mejor dicho, el usar falda y no usar pantalón supera a ese tipo de cosas que realmente cuestan, ¿no? Pero volviendo al tema, Tequila, un poco de reflexión. Si volvemos al tema, hablamos de qué realmente, o a qué se refería Pablo, ya que es el único personaje que nos ha dejado más cartas, o por lo menos en este lado del mundo tenemos más cartas de él, porque en otro lado del mundo tenemos más cartas de otros apóstoles. Sí, es cierto, pero hablando del canon que utilizamos en nuestra realidad sudamericana peruana, él es el que habla sobre la borrachera, él es el que condena la borrachera. Pero yo creo que más que... ¿En qué sentido? Exacto, ¿no? Más que condenar la borrachera como un significado del exceso de alcohol, yo creo que condena el alcoholismo. Y ese es no es lo mismo. Que no es lo mismo, ¿no?
O sea, vamos a poner 2 ejemplos claros del día a día. No es lo mismo que una persona venga cansado de trabajar en su día y quizás tuvo una excelente noticia y le subieron el sueldo. Y agarra y compra una botella de licor que más le gusta y llega a su casa y se lo termina él solo porque está contento. Está en un lugar seguro, no está dañando a nadie, no está perjudicando a nadie, no va a salir a manejar y va a atropellar a una persona, no está haciendo nada de ningún daño alrededor de esa persona y tampoco es algo que acostumbre a hacer, sino que es algo que lo hace un día. No es lo mismo eso que una persona que quizás tiene hijos y gasta el dinero que es para su hogar en consumo de alcohol excesivo diariamente, que eso lo lleva quizás a violentar a su mujer, que eso lo lleva quizás a violar a sus propios hijos, o que maneja hasta algún lugar y eso lo lleva a dañar o perjudicar a propiedad y personas. Entonces, si nos ponemos a pensar en ambos casos, sigue estando presente el consumo excesivo de alcohol, pero los efectos o las cosas que están alrededor son completamente diferentes. Pero ahí entra el punto, pues muchas veces hay casos pastorales que le dicen, pastor, me he emborrachado en mi cuarto. Me siento mal, entonces el pastor agarra y dice, hijo, te pongo en disciplina, porque si yo te dejo seguir tomando vas a embriagarte y la gente va a decir que estoy permitiendo la borrachera y el libertinaje, o sea, ya se van para el otro lado del río. Y está claro los ejemplos que has dado, Keila, porque muchas veces dicen, he pecado, pero no especifican qué es pecado. Y exacto. Pecado viene a ser todo daño contra el prójimo que repercute en la imagen de Dios, que es Dios mismo, o contra uno mismo. Entonces, todo pecado viene a ser ello. Entonces, si el alcohol te es motivo de dañar a tu prójimo, no lo hagas. Así es, o sea, básicamente es eso, no más que el simple hecho de, no, yo no voy a probar. Ahora, hay 2 lados, ¿no? Hay el lado, la propuesta de no tomar una gota de alcohol, yo creo que tiene 2 lados. Un lado bueno y un lado malo. Dentro del lado bueno, ayuda quizás a las personas que han llevado una vida desordenada. Muy alborotada. Muy alborotada, que han sido dominados por el alcohol muchos años de su vida y ahora conocen el evangelio. Y quizás ahora el no consumir ni una sola gota de alcohol sí les ayuda, pero les ayuda en su proceso de sanación, les ayuda en su proceso de salir de ese mundo que de por sí entrar a cualquier mundo de drogas o de adicciones fuertes. Ya es complicado salir de eso. Entonces decirle, no, oye, tranquilo, tómate un par de cervezas conmigo, ahora eres cristiano, pero tómatelas. Estamos quizás provocando en esa persona, no ayudándolas, simplemente. No le estamos ayudando a salir de su proceso. Entonces, yo asumo que ese sí podría ser el lado positivo de la restricción del alcohol en el caso de esas personas. Pero el lado malo de restringir por completo el 100% el alcohol, netamente sería es que estamos utilizando la palabra de Dios de mala manera. Como en su momento ocurrió, si vamos a hablar un poquito de historia, quizás, en Estados Unidos, aproximadamente en el año 1920, se propuso la prohibición total, pero total, de alcohol en todo el país. Entonces te imaginarás la reacción de las personas. Es como que acá venga a Perú el siguiente presidente y te diga, ¿sabes qué? Prohibido tomar alcohol. No, pero que quería tomar un poco de vino, no. O sea, y las empresas cierran y los viñedos en Ica cierran. Ajá, exacto, o sea, causaría una gran conmoción. En ese entonces también las autoridades, al ser más puritanas y llevar la palabra de Dios, por así decirlo, entre comillas, dentro del gobierno, utilizaron y tergiversaron muchos versículos bíblicos para poder manipular a las personas, que en ese momento quizás a la gente sí le interesaba lo que le decía la Biblia, ahora quizás a las personas no les importa, pero en ese contexto sí. Entonces, qué mejor manera que manipular la palabra de Dios, manipular la Biblia para poder causar en ellos una conmoción más fuerte, ¿no? Como diciendo, no, Dios quiere esto. Y desde ahí venimos arrastrando mucho esos pensamientos hasta el día de hoy, de prohibición total en cuanto al alcohol en nuestras iglesias, y los pastores lo predican y muchos hermanos te lo exigen. Y no nos damos cuenta realmente de dónde viene. No es algo bíblico, es algo impuesto por personas en su momento que hasta el día de hoy lo arrastramos, que no debería ser así. Digamos, han pasado tantos años, John, o sea, mínimo deberíamos salir un poquito, o sea, despertar, pero salir de ese mundo. Lo que pasa es que cada generación va cambiando. Sí. Los viejos se van muriendo y vienen otra generación. Y los niños quedan niños, comienzan a ser adultos, pero ya han sido instruidos desde niños a que no se debe tomar porque es la bebida del diablo y la cerveza es el orín, la pichi, la cerveza es del diablo. No hay ninguna base para eso. Que veamos gente dañada por eso no indica que a otra persona lo haga daño. En realidad vemos gente dañada por
por tantas cosas, John. Y no nos vamos a prohibir por eso. Hay gente dañada por la comida y no se prohíbe la comida. Hay gente obesa y no Hay gente dañada por la grasa y no se prohíbe la grasa. A ver, ¿por qué no prohíben en las iglesias la grasa? ¿Cuántos pastores gordos hay? En realidad, o sea, claro, si nos vamos a poner en ese punto... la gente prohíbe, yo sé de pastores que toman Coca-Cola cada rato como si fuera el agua del día. Oye, la Coca-Cola daña mucho más que un cigarro. Ya, pues, y agarran y no puedes tomar alcohol. Sí, pero lo veo gorditos. No puedes fumar, y su colesterol pero su está alto. Y su colesterol está alto, pero no puedes tomar vino, siendo que el vino hace bueno para el corazón. Incluso el propio Pablo también le propone a Timoteo que consuma vino por su salud. Y claro, con eso no estoy diciendo que ahora nosotros vamos a... Pues por algo. Claro, en esa época no había el agua que tenemos hoy. El agua limpia, ¿no? El agua embotellada que tenemos en todas las calidades. Ni la salubridad que hoy en día hay para la manipulación de alimentos. No, porque hoy día todo es tu caño y sale el agua. Si vives en una ciudad urbana. Pero en esa época no. Lo más limpio que era el vino. El vino era mucho más limpio porque por el mismo hecho de tener alcohol lo volvía estéril, lo cual pues obviamente convenía si tú querías mantenerte libre de bacterias y libre de infecciones estomacales. Y para concluir el podcast del día de hoy acerca del cristianismo y el alcohol, queremos que tú obtengas las respuestas y que te preguntes y te analices acerca y de por qué quieres tomar, cuáles son tus intenciones. De repente en tu pasado te has dado cuenta que el alcohol ha sido un amigo acérrimo y que no te ha dejado, ha sido una adicción que ha dañado tu familia, tu trabajo y tu persona. Entonces analiza y no lo hagas. Pero no digas que el texto bíblico, no digas que Dios te dice, no lo digas, porque simplemente el texto no lo dice. Ahora, por el otro lado, si eres de las personas que no has probado y quieres probar porque te han inculcado un temor acérrimo a las bebidas, porque te han dicho que es del diablo y etc., entonces no es del diablo. Es más, analízalo tú mismo, no pedimos tampoco que nos creas todo lo que decimos, pero que si tú mismo indagues en las escrituras, y no solo eso, sino que tú mismo te analices tu persona, si eres lo suficientemente maduro para poder beber y poder tomar, y si es posible, no sé, embriagarte entre amigos. Quitémonos la costumbre de siempre estar buscando qué nos dice, pastor, ¿hago esto o no hago esto? O hermanito que tiene más años en la iglesia, ¿hago esto o no hago esto? No busquemos fórmulas, no busquemos cosas, no busquemos una lista de cosas por hacer y por no hacer. La vida del cristiano va mucho más allá de listas, va mucho más allá de prohibiciones. Es qué cosa nos da vida, qué cosa nos ayuda, qué cosa nos permite ser bendición para los demás y qué cosa hace que puede dañarnos y dañar a las otras personas. Así que básicamente es eso, amigo, hermano, que nos estás escuchando. No es una invitación a que te emborraches, no es una invitación a que te descontroles. Tampoco. Es una invitación al análisis, es una invitación a pensar las cosas antes de hacerlas, si te hacen bien o te hacen mal. Aquí en Conectados llamamos al análisis y a la autocrítica. Quizás no citamos los 10.000 versículos de la Biblia acerca del vino y del alcohol, porque todos se lo saben. La mayoría de cristianos que escuchan este podcast saben todos los versículos. Entonces, y si no, hay Google. Y no somos de trabajo de Google, ¿no? ¿Para qué? O sea, si yo cito un versículo, ¿qué hago? Dando una opinión sobre un versículo. No, lo ideal sería analizar, pensar, repensar y contextualizar el versículo y de por qué y cómo y a quién se lo está diciendo y cómo yo puedo traerlo a mi día de hoy. A mi realidad. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este programa. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Pueden buscarnos como Conectados con la Verdad y también escuchar los programas a través de nuestro canal de YouTube y de la plataforma de Spotify, ¿verdad, John? Así es, Keila, y esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima y Dios le bendiga.